Bueno, bueno, buenas tardes. Bueno, voy a presentar a Maite, por si alguien no la conoce, a Maite Verdugo. Maite es la fiscal de delitos de odio de Málaga, o bueno, ya no se dice, ¿no? Por la tutela penal de la igualdad y sobre la discriminación y tal. Maite, en el año 2011, bueno, es fiscal de carrera desde el año 2003, y en el año 2011 es nombrada fiscal delegada provincial de delitos, lo dice aquí, relativos a la tutela penal de la igualdad y la no discriminación para los amigos, delitos de odio. eh, que bueno, pues en la actualidad compagina con la dirección de la sección de delitos económicos de la Fiscalía, nada más y nada menos que con eso. En el desempeño de sus funciones como fiscal delegada de delitos de odio, además de despachar o supervisar los asuntos de la provincia, ha venido realizando una activa función de difusión de la Fiscalía y de docencia, fundamentalmente en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, policía local, jueces, abogados y miembros de la sociedad civil, que la ha llevado bajo la dirección de la Oficina de Derechos Humanos e Instituciones Democráticas de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, la OSCE, a impartir diversas a impartir diversas actividades de formación en países como Polonia, Italia, Bulgaria, Montenegro e Islandia, dirigidos especialmente a formar a fiscales y miembros de las fuerzas policiales en la detección y la lucha contra los delitos de odio. A lo largo de 2019 trabajó como miembro del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de Naciones Unidas, el CER, centrándose en la evaluación de las políticas antidiscriminatorias de los países miembros y en la elaboración de recomendaciones sobre las mejoras de las legislaciones e instituciones en materia de igualdad y dignidad. Y dicho esto, como no me oye, diré que tenemos muchísima suerte en Málaga de tenerla como fiscal de delitos de odio, ¿no? Porque no solamente es buena profesional, sino además una persona que yo sé que está muy comprometida y muy sensibilizada con el tema de la discriminación. Así que muchísimas gracias por aceptar la invitación de venir hoy aquí a ilustrarnos y a formarnos. Pues muchísimas gracias, Charo, muchas gracias a todos. Esto de venir a dar la última charla a las 6 de la tarde es criminal. Yo ya no he traído presentación porque yo no sé qué va a quedar de los pobres asistentes cuando me toque a mí participar. Así que he intentado orientarlo de la forma que sea lo más práctica posible y además como vamos a empezar ya con debate, pues me parece a mí que por lo menos por eso será entretenido porque espero que habléis vosotros más que yo. Muchas gracias, Charo. La suerte que tenéis con ella creo que lo sabéis. Además, yo la he visto, yo empecé en el 2011 cuando no existían los delitos de odio, ni existía la especialidad, ni nadie sabía qué era, incluida yo, que no tenía ni la menor idea, me lo dieron por la fuerza, pues yo me cuadré, pues ya está. Durante los primeros tiempos no teníamos asunto, pero es verdad que al final, al hilo de, bueno, de que había personas puntuales, pues como estaba Miguel Ángel Aguilar, como estaba ella, pues gente que se implica, que Carmen lleva también muchísimo tiempo en esto, me consta, pues es verdad que se implican, que les gusta y hacen que afloren, ¿no? Entonces, lo que hemos recorrido de cuando estábamos dando por ahí charlas sueltas, empezando que la gente conociese el asunto a este congreso, yo la verdad que le aplaudo mucho a Charo la iniciativa, me alegro mucho de que tenga además tantísimo seguimiento y, en fin, y haré lo posible. Siento mucho no haber estado desde el principio, de hecho me puso Charo última hora porque tenía muy complicado estos días y agradezco mucho que todavía estéis todos aquí. A mí me tocaba hablar de la prueba, los delitos de odio. En principio, la verdad que tiene mucho sentido el enfoque que ha hecho Charo, porque es verdad que quizás hay más fiscales de la cuenta. Yo no sé si me han acabado un poquito de fiscales hasta arriba, porque tenéis mucho. Sí que es cierto que con esto de la especialización de los fiscales, pues bueno, sí es la suerte que a diferencia de los jueces, que cada uno le puede entrar lo mismo, una agresión sexual, que una siniestralidad laboral, que un medio ambiente, que un tráfico de drogas, pues nosotros con esa especialización, aunque sea a las malas, porque la gente se piensa que a uno le nombran la coordinadora de delitos económicos después de que lleve muchos años, que haya estudiado un montón y que sepa. No, yo era fiscal antidroga, entré en el despacho del jefe porque estaba haciendo reparto de lote y salí de allí siendo la coordinadora de económicos. No una fiscalilla de económicos, no, la coordinadora. En fin, no tenía ni idea, sigo sin tenerla, llevo 9 años y en fin, aprende una a base de casos y de estudiar
y en fin, y de arremangarse mucho, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que decía que tenía mucho sentido porque, bueno, primero sé que se ha hablado del marco teórico, de qué es un delito de odio y qué no lo es. La verdad que me ha encantado la ponencia sobre la sentencia. Yo algunas las conocía, otras he hecho fotos porque me interesa para casos míos, así que ha estado súper interesante. Y ahí me toca hablar del tema de la prueba, pero bueno, antes de seguir, porque yo pienso acabar a las 7 y que a las 7 salga, a 7 menos 1 haya una estampida, cogiendo un poco el guante de lo que ha plantado Amanda en cuanto a las víctimas, vamos a ver, la tesis o la posición de la Fiscalía es que los delitos de odio no protegen de por sí a colectivos vulnerables. Que la idea es que los delitos de odio protegen la dignidad de las personas. ¿Qué ocurre? Que lógicamente es cierto que hay colectivos que tradicionalmente solamente por su origen nacional o solamente por su orientación sexual o solamente por su religión se han visto sometidos sistemáticamente a distintos tipos de discriminación y por eso merecen una protección reforzada. ¿Vale? Pero cogiendo su ejemplo, haciendo un paralelismo, pues de la misma forma que si una persona musulmana va con su velo en el metro y llega a una mora de mierda y le quita el metro y le pega un empujón, es un delito de odio. Si lo que tenemos es a una monja, aunque la religión católica sin duda sea la mayoritaria en España y más protegida, pues si llega uno y a la monja y dice monja de mierda, qué asco me dais, que todos los católicos sois unos pederastas y le quita la toca, como se llame eso, y le pega un empujón, no vamos a decir que ella no es víctima de delito de odio, porque la agresión se ha producido por su religión y porque ella tiene la misma dignidad. Otra cosa es, y entonces ahí sí estoy un poco en línea con el planteamiento, sobre todo cuando hablamos, por supuesto, de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado o de personas que están en una situación de privilegio, que lógicamente no va a ser lo mismo mi lesión a la dignidad si yo voy un día en el metro y uno zumba me dice, ¡ay, blanca de mierda!, que a una persona que sistemáticamente venga de un colectivo que siempre históricamente en ese contexto, en ese lugar, ha sufrido discriminación. A mí no me afectará tanto, mi lesión a la dignidad no será grave, que también lo requiere el tipo, y entonces ahí sí que podremos valorar. Pero como concepto, y mientras no diga otra cosa Miguel Ángel, que para eso tengo ahora un fiscal de sala, en principio, dentro de la lista, que eso sí, es números clausus, establece el 22.4 o cualquiera otro de los artículos específicos, en principio no hablaremos de colectivos vulnerables, sino de motivos discriminatorios, se prediquen de quien se prediquen, ¿no? Y en el caso que decía, que mencionaba Amanda, que me imagino que habréis comentado, el delito en el que la víctima eran españolas por ser españolas, pues si en ese contexto, en Cataluña, en ese momento, es que los que están machacados son los españoles o los que pretenden estar orgullosos de llevar su bandera y de ser españoles, pues hombre, no vamos a decir que no pueden ser víctimas si es que están efectivamente sufriendo, ¿no? Habrá que aceptar o habrá que atender al caso concreto. Pero bueno, esa es la tesis oficial y yo tengo la obligación, por lo menos, de ponerla en conocimiento independientemente de que haya mucho que discutir o mucho que valorar o mucho que contradecir, ¿no? Eh, yo voy a partir, y sobre eso ya sé que ya son todos en la sala expertos, porque llevan, bueno, aparte de lo que ya sepan, llevan todo el día escuchando, pero bueno, los delitos de odio como, en principio, el concepto tradicional, ese delito base, el asesinato, la violación, en lo que sea, en el que la víctima se elige por precisamente su raza, su etnia, cualquiera de los motivos que están en el 22.4. Eso sería el concepto básico y el concepto que se da en la OSCE. Como ha dicho Charo, yo tengo la suerte de dar mucha formación en el extranjero y funcionamos solamente con ese concepto. Aquí en España lo hacemos extensivo. Lo hacemos extensivo a discurso de odio y también lo hacemos extensivo a los delitos de discriminación, que son, por cierto, los grandes desconocidos, porque son delitos que se producen mucho en la práctica, cuando a una persona no le dejan entrar a un sitio pues porque es gitano, por ejemplo, que tradicionalmente ha sido el colectivo más discriminado en España y todavía siguen, o pues por ser gay, en fin. Entonces, y eso es verdad que no es el concepto tradicional porque no hay un delito base. Si a mí no me dejan entrar a un sitio porque soy yo, eso no va a ser delito, mientras que si me golpean va a ser delito siempre, con o sin motivación o con o sin agravante. Pero bueno, también forma parte de nuestras competencias y del concepto, y también yo creo que va a estar bien que lo mencionemos. De entrada también hay que señalar que en España hemos cogido un concepto de delito de odio. Habría dos modalidades, ¿no? La que exige odio en sentido estricto o emocional o de animadversión, digamos, o desprecio al colectivo, que esté implícito, y otro que exige solamente discriminación, que yo seleccione a mi objetivo por eso. ¿Cuál es la diferencia? Pues si yo, por ejemplo, hay una banda que decide, no, vamos a robar solamente a discapacitados, porque odio en mi foro interno a discapacitados, no, pero lo selecciono por eso, porque creo que van a ser un objetivo más fácil, más vulnerable, porque no van a denunciar, porque pues ahí, por ejemplo, según la OSCE, la motivación, tal y como está redactado,
nos vale y no hay que probar ese exceso de animadversión o de sentimiento negativo, sino solamente que la selección se hace por ese motivo. También vamos a tener un problema, y sobre todo esto ya sé que se ha hablado, estoy un poco centrando la charla con el tema de las motivaciones mixtas, que son la pesadilla de nuestra realidad. Porque claro, ¿en qué ocasiones solamente la motivación es discriminatoria y en qué subyace otro tipo de fin o otro tipo de problema, ¿no? Aquí también difiere. Hay quien entiende que siempre que haya esa motivación va a ser delito de odio, aunque concurran otras, y en otros casos se excluye. Nosotros en la práctica estamos haciendo, la verdad, que una labor de detalle en el caso concreto. Quiero decir, si yo tengo, nos pasa mucho, ¿no? A lo mejor una señora que nos dice, es que desde no sé qué cuánto tiempo la dueña de mi piso pues está todo el día diciéndome, pues rumana de mierda, pues te voy a matar, pues te vas a enterar. Esto es delito de odio. Y resulta que investigamos y el problema que hay es que no paga el alquiler y ha sido a partir de ese momento cuando han empezado los insultos. Era igual de rumana antes. De hecho, le alquiló el piso siendo rumana. El problema ha sido que no pagaba, ¿no? Entonces aquí tenemos ya que el motivo de las amenazas o del vete de aquí y demás no es la etnia o el origen nacional, sino el impago del alquiler, ¿no? Y entonces hay que valorar el caso concreto en función de lo que se dice, de cómo se dice, del daño que hace y del contexto para ver si realmente lo excluimos o no. Y luego también, y eso creo que también se habrá hablado con toda seguridad, están los casos de error y de asociación, ¿no? Yo ataco pensando que es gay y no, es heterosexual, pero se ha abrazado con su colega porque no lo veía desde la mili y se ha puesto muy contento cuando lo ha visto, ¿no? Pues como lo que importa es el motivo y el motivo está, pues vamos a acusar. Y en eso, relacionado un poco con lo que hablábamos de la vulnerabilidad, pues aquí la víctima no es vulnerable, porque de hecho ni siquiera es gay. La han pegado pensando que era gay, pero no era el caso. Sin embargo, entendemos que hay delito de odio porque la motivación, que es en este caso lo que nos interesa, está. Y lo mismo ocurre con la asociación, ¿no? Olga ha puesto algún ejemplo de alguna sentencia en el que la víctima no tenía esa circunstancia, pero sí era pues porque estaban asociaciones que defendían estos derechos o esta era pareja de alguien que los tenía. Bien, lógicamente, cuando hablamos del delito de odio base, tenemos las lesiones, el homicidio. Bueno, ¿qué vamos a hacer cuando hablamos de la prueba? Pues vamos a utilizar las pruebas que se han utilizado siempre. Los testigos, sobre todo la declaración de la víctima, las cámaras o las grabaciones del hecho, las pruebas de ADN, las huellas dactilares, en fin, todo lo que nos ha servido como prueba directa para demostrar pues, que Pepe ha pegado a Juan. Hasta ahí bien. Pero es que en el delito de odio, Pepe ha pegado a Juan. En lo visual, en lo material, no hay nada diferente. ¿Qué es lo diferente? Que Pepe ha pegado a Juan porque Juan es gay. Y claro, eso no lo podemos probar ni con la huella, ni con el ADN, ni con... Lo tenemos que probar con un plus, que es lo que nos complica en delitos de odio. ¿Qué vamos a utilizar? La prueba indiciaria. Que la prueba indiciaria ha existido siempre. Todos soy en mayor o menor medida profesionales del derecho cuando no tenemos una prueba directa, pero sí tenemos una serie de indicios que por sí solo no lo probaban, pues por ejemplo, que se haya encontrado el bolso que le han robado a la señora en poder de una persona. Bueno, eso de por sí no prueba el robo, no es lo mismo que si hubiesen grabado pegándole el tirón, pero bueno, ya es un indicio. Puede ser que se lo haya encontrado en el suelo. Pero si eso lo ponemos en relación con otros que encontremos, pues porque en el agarrón pues, le ha dejado una señal o ella le ha pegado un arañazo y él tiene en una señal de un arañazo, en fin, una serie de cosas, esos indicios. Si esos indicios se acreditan, eso sí, por prueba directa, y eso sí, todos puestos en relación, van en la misma dirección, no que unos apunten a que es inocente y otros a que es culpable, sino que todos con una concatenación lógica y un razonamiento que además tiene que detallarse en sentencia van en el mismo sentido, nos van a permitir probar el hecho. Bueno, pues eso es lo que vamos a tener que utilizar en los delitos de odio, que precisamente uno de los grandes problemas que tenemos en delitos de odio es que muchas veces ya saben que es un agravante. Se dice, bueno, a ver, si lo que importa es que Pepe ha pegado a Juan y que Pepe esté condenado porque ha pegado a Juan y que a Juan le den la indemnización, ¿qué más da que en la sentencia pongan que encima está el agravante, que tampoco la pena varía tanto, si el resultado va a ser el mismo? Bueno, pues va. A Juan, para empezar, le va mucho, porque Juan ha sufrido un daño especial en su dignidad, se ha visto especialmente atacado, la sensación de inseguridad y de vulnerabilidad y de miedo que le va a dar el que solo por su condición ya la gente le ataque va a ser mucho más grave que la de otro, que en una discoteca, porque se pelee con uno, pues le pegan un puñetazo y por tanto tiene que plasmarse
Y el reproche para el autor también se tendrá que hacer expresamente. Por eso merece la pena. Digo que es un problema porque, claro, tanto la policía como los jueces como los fiscales diremos, bueno, si ya hemos probado todo esto, ahora de verdad tengo que probar más todavía, al final es más trabajo. Pero es un trabajo que merece mucho la pena hacerse, porque, bueno, ya lo que si estáis aquí es porque estáis sensibilizados con la materia, pero de verdad que es una lucha que merece mucho la pena en ese sentido, ¿no? Y porque también hace que todos los miembros de la sociedad y de todos los colectivos se sientan integrados y se sientan protegidos, ¿no? Si no, al final cada uno va a ir por su lado y eso no acaba nunca bien. ¿Qué es la prueba? En ese sentido se hablan entonces de indicadores de polarización o indicadores de prejuicio. Yo no acabo de encontrar una expresión así muy técnica que me guste mucho, pero bueno, como los americanos en esto llevan más que nosotros, ya hay una definición del modelo Massachusetts que habla pues eso de datos o hechos objetivos o circunstancias o patrones objetivos relacionados con un acto criminal que solos o en relación con otros sugieren que la acción del agresor estuvo motivada totalmente o en parte por un prejuicio, ¿no? En ese sentido, la obligación de plasmarlos, no sé si habéis hablado ya de la sentencia Nachova contra Bulgaria o de la obligación de investigar. Ya decía que daba un poco de pereza y a veces no se hace, pero la obligación de desvelarlos no solamente es necesaria por lo que antes comentaba, sino porque es que si no, el Tribunal de Derechos Humanos nos va a condenar. ¿Vale? En esta sentencia, la de Nachova, por ejemplo, era el caso de dos muchachitos, eran gitanos o roma. Y nada, no, debían ser un poco tarambanas, la verdad. Entonces, bueno, estaban en el ejército, pero habían cometido distintas infracciones y entonces estaban como de arresto, ¿vale? Y les pusieron como una especie de trabajo forzado. Bueno, que no querían estar allí con los trabajos y cogieron y se escaparon y se fueron a casa de su abuela, ¿vale? A casa de la abuela de uno de ellos que estaba en un gueto gitano de allí no sé si era Sofía o qué ciudad de Bulgaria era. Bueno, pues llegaron todos los militares, los jefes, y se han escapado, vamos a por ellos, a mí me han dicho que están en casa de la abuela. Pues allá que se fueron a casa de la abuela con metralletas. Jolín, 21 años tenían, los dos tenían 21 años. Eh, Llegaron para allá, efectivamente estaban en casa de la abuela, pues alto policía, no sé qué, no sé en cuánto. Ellos salieron corriendo, lógicamente, asustados, y porque luces tampoco tenían muchas, salieron corriendo. A uno, bueno, y los mataron a los dos, a uno de ellos, de hecho, por la espalda, ¿vale? Entonces, ahí se empezó una investigación y bueno, se cerró la investigación en el país diciendo, oye, pues la policía ha actuado bien, ellos habían cometido un delito, había que cogerlo, la fuerza usada fue la necesaria y aquello se cerró y aquí no ha pasado nada. Y entonces los familiares, no sé si la pobre abuela, o fueron hasta el Tribunal de Derechos Humanos diciendo, mire usted, es que yo mantengo que esto ha pasado y que los han matado porque eran gitanos. Que Sara, que no se escucha. Em, nada, nada, nada. No pasa nada. Em, claro, ella decía, esto pasa porque son gitanos. Así lo intentó manifestar y nadie le hizo caso, nadie lo investigó, nadie se preocupó de mirarlo. Entonces el Tribunal Europeo ha dicho, mire usted, es verdad que la motivación discriminatoria, como decía al principio, es muy difícil de probar, pero el país, cuando se pone de manifiesto o cuando hay sospechas o indicios, tiene la obligación de probarlo. Es una obligación de medios, no de resultado. Pero si no la pone de manifiesto y la obvia teniendo que hacerlo, ¿no? Y hay una expresión, eso, como da la vuelta o quiere no mirar, el país es condenado, ¿no? Y ya esta sentencia es del 2015, la de Nachova, y es particularmente dramática porque, jolín, es que cuando tú ves lo que está pasando por ahí, y pasa, yo he dado formaciones en Bulgaria y el perfil son países complicados, ¿eh? Y es verdad que... pero también tenemos una condena a España, el caso Beauty Salomon, que es un caso del año 2008 muy antiguo, una prostituta, no sé si de origen nigeriano, que fue atacada por la policía, igualmente presentó denuncia y como que le vinieron a decir, bueno, ¿tú qué vas a denunciar? Tú vete de aquí. No, no, mire usted. Usted lo tiene que investigar. Luego a lo mejor resulta que no hay prueba. Pero la obligación del Estado de desvelar la posible motivación discriminatoria es una obligación en vigor y si no, España puede acabar condenada. Entonces, vamos a tener esos indicadores de polarización. Hay una sentencia, la Varas contra Hungría, que también es reciente, que ya lo sistematiza y hay distintas formas de plantearlo. Pero yo, y cuando hablamos de delito de odio básico, a mí me gusta utilizar siempre indicadores que se refieren a la víctima, que se refieren al hecho y que se refieren al autor. ¿Vale? De hecho, ya hoy en día
muchos, la Policía Nacional, y me consta que la Policía Local, en lo que pueden intervenir, también lo tienen ya como en los atestados una hojita con todos esos ítems y van dando tic, tic. Todavía tenemos mucho que avanzar, porque claro, el otro día me decía un compañero: oye, Maite, esto no es delito de odio porque no están todos los TIC. Digo, jolín, vamos a ver, que no hace falta que estén todos. Ya hemos visto que la definición con uno solo ya es suficiente para planteárselo. Además, siempre pensad, y yo lo insisto mucho, sobre todo a los jueces y a los policías, es mucho más fácil empezar a investigar algo como posible delito de odio y luego descartarlo, que empezar diciendo, no, esto no va a ser, y luego darse cuenta de que sí. Porque al final el hecho es el hecho, y eso lo vamos a investigar en cualquier caso, pero si no empezamos desde lo más ancho, vamos a perder posibles fuentes de prueba y posible información que luego, cuando nos queramos dar cuenta, pues se han quedado antiguas, o ya no se pueden practicar, o ya no podemos identificar al testigo. Entonces siempre habrá tiempo, que no todo es delito de odio, como aquí bien se ha dicho, pero siempre habrá tiempo de descartarlo, pero primero vamos a tomarlo en consideración. Entonces, dentro de esos indicadores de prejuicio, los que se refieren a la víctima hablan, bueno, son muy numerosos, pero el primero que hay que tener en cuenta es la percepción de la víctima. Parece obvio, ¿no? No, pues a mí esto me ha pasado, me han atacado, pues porque soy gitana. Muy bien. De hecho, en algunos sistemas, solo en Reino Unido, por ejemplo, se cataloga cualquier incidente como delito de odio si la víctima sí lo manifiesta. Que la víctima puede estar equivocada. Pues puede resultar que luego te enteres de que no, que el problema era que se había acostado con la novia del otro, se había enfadado y por eso la ha pegado. Pero a priori, esa percepción es suficiente para que se investigue así. Claro, tenemos un pequeño problema con lo de la percepción de la víctima que parece claro, ¿no? Parece evidente. Y es que hay que preguntarle. Porque si nadie le pregunta, si como vamos en la guardia, ya hablo sobre todo de lo jurídico, que es mi responsabilidad, como vamos en la guardia, como vamos, pues, mire, ¿usted ratifica si es verdad que Juan le pegó? Sí, muy bien. ¿Reclama usted los daños? Sí, venga, hasta luego. Pues ya está. Nadie le ha preguntado por qué. Porque es verdad que normalmente el por qué no interesa. Si te han pegado porque les caen mal, porque eso, porque te ha acostado con su novio o porque le debes dinero, no es relevante jurídicamente. Pero justo cuando la motivación es discriminatoria sí es relevante. Entonces hay que preguntar. Con lo que es muy importante, sobre todo en sede policial, hacerlo. Si vamos de letrados de la víctima, acompañando que eso quede de manifiesto y procurar que quede de manifiesto. Y tenemos también un segundo problema, y es que hay que preguntar y tiene que aflorar, pero tampoco voy a preguntarle a la víctima, pero bueno, ¿usted es gay? Pues que, hombre, la víctima tiene derecho a no decirlo, a no hablar de su intimidad, por mil motivos, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer? Eso en la práctica yo tengo claras las dos ideas, que me interesa saberlo y que no lo puedo preguntar de según qué forma. Pero, o sea, en la teoría lo tengo claro, perdón, pero en la práctica es complicado. Y también es relevante, o yo, cuando me dieron en policía local, me propusieron lo de los ítems para que le echase un vistazo y en su caso lo modificara. También puede ser interesante, y sí que se plantea de una forma neutra, que la víctima aporte símbolos o que puedan dar a entender. Pues, por ejemplo, pues si voy con una camiseta del arco iris, puede ser gay o puede ser simpatizante o puede ser, pero bueno, eso tenía eso cuando la agredieron, sí puede ser una información que es interesante. O que llevaba un hijab, o que llevara o que estuviese identificada cuando la agresión es de alguien que no la conoce y totalmente aleatoria, con algo que la relaciona íntimamente o directamente o por su apariencia con ese colectivo o con ese rasgo que tradicionalmente suele tener las personas víctimas de discriminación en nuestro país, ¿no? Em, También, dentro de ese listado de indicadores que se refieren a las víctimas, tengo aquí un listado súper amplio de la OCE que te lo pasaré para que le eches un vistazo y lo sistematices, porque estos, pues, la verdad que han hecho algo muy, muy completo, ¿no? También va a ser interesante, pues, la historia de discriminación que tenga ese colectivo, la historia que esa víctima en concreto haya sufrido cosas parecidas, pues, en su vecindario, porque esté señalada, pues, por ejemplo, por ser gay o porque esté señalada, por ejemplo, por ser judío, en fin, pero es fundamental, como digo, hacer aflorar o escuchar a la víctima y escucharla de forma respetuosa. Yo sé que ha habido charla también sobre víctimas, así que seguro que ya tenéis los medios para hacerlo. Luego están los indicadores que se refieren al autor, que a mí son los que menos me gustan. Los tengo que hablar de ellos y están en toda la doctrina, pero no me gustan mucho. En fin, ¿cuáles son los que se refieren al autor? Pues si el autor está vinculado con grupos radicales, que tradicionalmente han protagonizado otros incidentes de agresión a estos colectivos, lógicamente si tiene antecedentes por hechos similares. Hay todo un estudio sobre tatuajes, vestimenta, hasta cortes de pelo que identifican a las personas.
Pero digo que no me gusta porque al final colisiona con lo que hablamos o que le llamamos el derecho penal de autor o el derecho penal del enemigo. A las personas no se las castiga por lo que son ni por lo que piensen, por muy bárbaro y muy tremendo que sea lo que piensen. Se las castiga por lo que han hecho. Entonces, bueno, está bien, lógicamente, pues si el señor se acerca a una persona judía y lleva una esvástica y el que se acerca y le agrede lleva una esvástica tatuada en la frente, pues es verdad que es una pista, un indicio que nos puede dar a entender que la agresión es discriminatoria, ¿no? Habrá que documentarlo, pero, en fin, a mí me pasa mucho en la práctica que, por un lado, me llegan atestados, por ejemplo, con personas sin hogar. Una persona sin hogar que ha sufrido una agresión. Puede ser delito de odio y me lo ponen en conocimiento. Luego miramos y a lo mejor el agresor es otra persona sin hogar y no tiene nada que ver con la motivación. Pero bueno, lo miramos y si no, se descarta. Y con esto pasa igual, ¿no? Pasó en algún caso grave en Málaga, pues el agresor era un conocido perteneciente a un grupo de los neonazis, digamos, malagueños, y se planteó la posibilidad, se estudió, en ese caso era una agresión que estaba desconectada de la motivación discriminatoria, bueno, pues nada, es un elemento útil, pero insisto, vamos a atender al hecho. Y luego está, como digo, lo que se refiere al hecho en sí. Si se, por ejemplo, todo lo que pase alrededor de sinagogas, de mezquitas, de iglesias, a la salida del resto, en lugares de ambiente, hay veces que grupos de personas que querían cometer delitos de odio se colocan cerca de los lugares de ambiente cuando sale alguno a lo mejor un poco más despistado o más tarde o está medio solo. Oye, ¿tú que vienes de allí? Sí, ya asumen que es gay y directamente pues le pegan una paliza. Que se haga pues en el cumpleaños de Hitler, el 20 de abril, que es un día para algunos de celebración y entonces salen a celebrarlo así. Que se haga el Día del Orgullo, suele haber siempre, suben muchísimo las agresiones discriminatorias porque de hecho, en general, y en muchas de las sentencias que mencionó Olga son por motivos de homofobia, yo veo que cuando parece que en la sociedad sí que vemos que aumenta muchísimo la tolerancia a todos los niveles, también ha aumentado los delitos. Yo creo que porque también los gays quieren vivir su vida, pues igual que yo me puedo besar debajo de la farola con mi novio, pues me tengo que poder besar con mi novia, ¿no? Y ahora cuando ya se ha traducido eso en operativas más visibles, la gente como que se siente más ofendida y como que reacciona, ¿no? Entonces, en el orgullo gay siempre suele haber más problemas. Yo, por ejemplo, tuve un supuesto de una agresión en la que eran compañeros de piso que no habían tenido nunca problemas, porque no se sabía que uno de ellos era gay. Pero un día llegó con un paraguas del arco iris del Día del Orgullo, y entonces ya el otro eso como que no lo llevó bien y ya le cogió una mesa y se la tiró a la cabeza, ¿no? Porque como que el hecho de que se pronunciase ya orgulloso, ¿no? Cuando para algunos es algo de lo que habría que avergonzarse, eso no se tolera bien. Pero y en relación al hecho, además del lugar, además de las circunstancias, además de lo fundamental, y lo hemos mencionado ya en todos los ejemplos, se ve, es la gratuidad de la agresión, que no haya otro delito. Yo a veces lo discutía con la policía y me decían, pero que no haya motivo es un motivo. Digo, claro, es que, a ver, ¿cuánto tiempo llevas tú de policía? Pues 25 años. ¿Cuántas agresiones has visto tú de los cientos que habrás visto que no hay motivo? Salvo que el tío tenga una enfermedad mental y esté en un brote psicótico, siempre hay un motivo, que no lo justifica, pero lo explica. Pues esto que decía, ¿no? ¿Qué tal la discoteca? Y me tiró encima el cubata, ya me enfadé y entonces por eso le pegué. No está bien que le hayas pegado, pero entendemos qué es lo que lo desencadenó. Ahora, cuando hay dos personas besándose en un banco tranquilamente del mismo sexo y llegan uno y empiezan a golpearle, si no hay ningún otro motivo y están haciendo gala de esa circunstancia que está dentro de las críticas protegidas, pues entonces entendemos que sí. Y esa gratuidad de la agresión que no se puede explicar de otra forma es la voz del alma que nos dice, no, aquí hay algo, vamos a pararnos y a mirarlo. O la desproporcionalidad, ¿no? Nos pasa mucho, a lo mejor con temas de discusiones de tráfico, ¿no? Hay uno que se salta a un cedo al paso y el otro le pita. La interpretación normal le pita, tonto, y ya está. Ahora ve que el otro, pues, lleva un turbante o es gitano, y entonces ya sale, coge una barra de hierro y dice, bueno, eso que en otras circunstancias no pasaría es el ver la distinta color del otro y lo que a ti ya te ha hecho perder la cabeza, ¿no? O tenemos algún asunto también reciente en el colectivo de taxistas contra el colectivo de taxistas piratas en el aeropuerto, ¿no? Y parece que es por eso, pero en realidad qué casualidad que la persona a la que de forma organizada se dirigen para dar una paliza es una persona magrebí, ¿no? Entonces, esa brutalidad o esa desproporción también nos da la pista. Lógicamente, lo que se diga, pues, con perdón de la expresión, como lo que me mencionaban en las sentencias, ¿no? Por eso hay que recogerlo en las sentencias, entre comillas, fundamental,
como prueba, por eso hay que recogerla y plasmarla y que no nos dé vergüenza. Es moro de mierda, maricón de mierda, la expresión que sea, en los términos que sea, lo más explícita posible, por muy violento que nos pueda resultar reproducirla, tiene que quedar, porque es lo que va a hacer aflorar el dolo del autor, que al final es el dolo de la motivación del autor, que es lo que, como digo, con estos indicadores tratamos de perseguir. Me quedan 10 minutos, yo estoy empezando. Nada, no, yo a las 7 libero aquí el personal, que si no... nada, muy rápido solamente mencionar que, lógicamente, estos indicios, como pruebas que son cada uno de ellos, tendrán que también preservarse y probarse de la forma mejor. Pues eso, las testificales igual, pero si hay tatuajes del agresor, por ejemplo, pues habrá que fotografiarlo de forma que queden en que la cadena de custodia o que la prueba de todo quede suficientemente recogida. Cuando hablamos de discurso de odio, claro, la prueba del discurso de odio es totalmente distinta. Yo estoy hablando sobre todo de lo que es delito de odio, agresiones, asesinatos, violaciones. Claro, un discurso de odio, lo que se dice está claro. Luego eso no hay que probar. Lo que pasó es el texto, y el texto o el discurso lo tenemos. De hecho, lo que quiere el autor es que lo tenga cuanta más gente mejor. ¿Qué problema suele haber ahí? Pues suele haber, por un lado, el problema de la identidad del autor, y por otro lado el tema de la intención. En la identidad, pues tenemos realmente dos casos. Uno en los que el autor es que quiere que la gente lo sepa o no se ha dado cuenta de... El caso que comentaba Olga de la carta esta de Murcia es muy curioso porque el autor es un juez. Ella no, no lo ha querido decir, pues el autor, lo cuento yo que soy más cotilla. El autor es un juez, es que el caso es muy interesante. Era el juez que llevaba el registro civil. Y llega una señora que ya tiene una hija y tenía su pareja lesbiana y quería su pareja adoptar a su hijo para las dos ser madres de la niña. Y el otro dijo que no. Bueno, allí hubo una guerra jurídica que acabó lógicamente con el juez fuera de la carrera judicial, porque lógicamente no podía negarse a lo que era un derecho. Y entonces, al tiempo, las madres se divorcian. Pues se divorcian como se divorcian muchas parejas heterosexuales, ya está, y siguen siendo madres y ya está, y sin ningún tipo de problema. Y él, y en eso miente, hace en su muro de Facebook una carta dirigida a la niña, pues Maripili, pongamos que se llama la niña. Me ha llegado que tus madres se han separado y te han abandonado. Siento que el tiempo me haya dado la razón, porque tal. Entonces, yo a entender, que lógicamente el tiempo le ha dado razón porque dos mujeres no son capaces o no son idóneas para ser madres en pareja, que la habían abandonado, o sea, mintió descaradamente y siguió con esa idea, lógicamente, que atenta a la dignidad del colectivo de que no son capaces de ser buenas madres, ¿no? Y entonces por eso se le condenó por discurso de odio. Entonces, en este caso, la identidad estaba clara. Aún así, él puede decir, este no es mi perfil de Facebook, este es otro que se ha hecho pasar por mí. Entonces ahí normalmente la policía, por un lado, hace una comparativa de esa información y la pone en relación con otros perfiles o con otras cuentas que tenga que son similares o se relacionan con el mismo correo y entonces le sirven para identificarla. En otros supuestos, directamente lo que hacemos es pedir al prestador de servicios que nos identifique la dirección IP desde la que se publicó ese contenido y te la dan y te dan un domicilio, que ahí normalmente vive, pues, ¿qué os digo yo? Que pasa mucho, vive el muchacho de 25 años con la plástica tatuada y su abuela. Bueno, pues ya, aunque es verdad que también podía ser la abuela, pero en fin, ya con eso tenemos un poco dirigida la identidad. Y luego, lógicamente, pues también va a haber casos más complejos en los que se van a utilizar mecanismos y cada vez más en los que es difícil identificar al autor, pero bueno, lo que pasa con todos los delitos informáticos, ya no con los delitos de odio. En cuanto al texto en sí, pues habrá que probar la difusión, pero eso sí lo vamos a tener fácil, porque claro, es interés de cada cuenta que se sepa cuánta gente lo ha visto o cuánta gente ha accedido. Y ya terminando, para que también pueda haber alguna pregunta, y lo que sí será importante en estos temas de discurso de odio y en general también en temas de delitos de odio, cuando hablamos del agresor, porque perdón, se me olvidó decir que para esa información del agresor sí que va a ser muy útil tener conocimiento de sus cuentas sociales y de lo que dice, porque hay unas, creo que no fue la sentencia Varas, fue otra sentencia en el que el agresor al día siguiente en Facebook pone, ayer le di una paliza a unos gitanos, pues ya sabrán lo que se merecen. Entonces, esa información sí que es buena, no de que sea más o menos racista, que por supuesto, sino de que cometió el hecho y que lo cometió por motivos discriminatorios, ¿no? Entonces, ese análisis o esa pericial de inteligencia de las cuentas y de las redes sociales del autor sí es muy interesante, tanto en los delitos, digamos, genéricos, como en discurso de odio, ¿no? Y alguna vez también que me ha llegado alguna denuncia, yo he mandado a la Guardia Civil o a Policía Nacional, según quien sea, que me diga, bueno, pero este señor en general, ¿qué dice?
O sea, ¿esto es una más de las barbaridades que dice o es una cosa aislada o vamos a ponerlo en contexto, ¿no? Y luego, pues eso, también el número de difusores o de gente a la que llegue nos va a ser relevante. Cuando acordemos o cuando se acuerden entradas y registros, es fundamental, y se está haciendo siempre. A mí hace ya mucho tiempo lo decía el fiscal de delitos de odio de Granada, que también era de informáticos y sabe mucho, Francisco Hernández, y él decía, es que es más importante hoy en día coger el móvil que coger la pistola, porque es que nos va a dar más información del delito el móvil que la pistola, y es verdad, bueno, la pistola me cogerá también porque no hay plan de dejarla allí, pero el móvil nos va a dar mucha información. Entonces, en la entrada y registro, coger todos los dispositivos, precintarlos para hacer el volcado, que en el volcado se respete la cadena de custodia. Hay abogados que insisten en estar presentes hasta que ven que eso es un rollo, porque no es verdad, porque llevan muchas horas a hacerlo y un cablerío, y en principio pues los policías van a poner un cable, van a llevarlo y no te va a tirar allí 7 horas viendo cómo se carga, ¿no? Pero en fin, si se quiere, el letrado tiene derecho a estar presente, pero sí que es fundamental que se puedan preservar esos equipos que tienen esa información. Y luego ya para acabar, en eso que hablamos de los delitos de discriminación, que como digo, eso, ahí sí que hay cifras sumergidas, son delitos que son complicados de probar, porque claro, casi nadie, algún caso hay, pero casi nadie va a decir, no, no, no les dejé entrar pues porque eran gitanos, ¿no? Pues van a decir, no, es que estaba esto lleno, es que no cabían, es que cualquier cosa, ¿no? Ahí, no sé si conocéis un caso, el de Castilleja de la Cuesta, que era de una pareja gay que quiso matricular a su niño en ese colegio y no le. Y sí, sin problema, lo matricularon. Y luego les dijeron, cuando se enteraron de que eran dos padres, no un padre y una madre, pues entonces le dijeron, ay, que no hemos equivocado, que no hay plazas, que lo siento, que estáis fuera de cupo y no puede ser, pero hay otros colegios muy buenos. Entonces ellos se hicieron pasar por otra o mandaron a su amiga, la que fuera, a llamar pidiendo plaza y le dijeron, sí, sí, claro que hay plaza, las que quieran, ¿no? Entonces, bueno, con ese tipo de cosas ya, aunque el colegio lógicamente lo negara, se puede probar que la negativa no tenía otro motivo que precisamente la motivación discriminatoria. Cuando es verdad, yo se lo insisto mucho, sobre todo a policía local, que es cuando alguien no le dejan entrar en un sitio, tiene un incidente, llama y muchas veces pues, a lo mejor llegan ellos los primeros, ¿no? Digo, tenéis que nos diga el portero, no, es por tal, pues, si es por tal, no es que está lleno, entra y mira si está lleno. Pregúntalo justo a los que estaban al poco entrar o que estaban también haciendo cola o que acaban de entrar, si tuvieron problemas, si a ellos les cobraron entrada y a otros no. En fin, hay que hacer a veces una investigación en el momento que va a ser complicada si no a posteriori. Y si no, pues ya, según el tipo. Es verdad que la casuística de estos delitos es muy grande porque puede haber también temas en instituciones. A mí me han llegado denuncias en administraciones. Mire, pues en tal sitio a las personas de tal pues las tratan peor. O vi una pareja que decía, pues no me han dejado casarme porque soy extranjera en tal. Pues entonces hay que pedir el expediente y comprobarlo y recabar. Y, bueno, en cada caso habrá que atender a los elementos que permiten saber si la negativa tiene X justificación o si el único motivo ha sido precisamente el motivo que era uno de los que están en este caso en el 511 o en el 512. En definitiva, porque ya quedan 2 minutos y quiero ser precisa, en definitiva, todos los delitos de odio van a exigir un plus de prueba. Tenemos que contar con la del delito base cuando lo sea y con la de la motivación. Esa motivación tendrá que aprobarse por prueba de indicios y exigirá tener en consideración todo este tipo de elementos y sobre todo hacerlos aflorar. Con que salgamos de aquí sabiendo, por ejemplo, que a la víctima hay que hacer un interrogatorio desde el respeto lo más exhaustivo posible para que nos hagamos una idea de qué fue lo que pudo percibir el agresor o qué fue lo que pudo entender, preguntarle por qué cree que pasó lo que pasó y también ponderar, porque el agresor nunca va a decir ya hoy en día, sí, sí, es que le pegué porque era gitano, va a dar muchas otras explicaciones. Intentar también esas, desecharlas o hacer la suficiente indagación como para tener claro cuál fue la finalidad es fundamental para que se llegue a buen fin, porque si no en las sentencias nos condenarán como mucho, pues por eso, porque Pepe pegó a Juan, pero nunca sabremos por qué. Y si conseguimos eso, pues ya tendremos mucho, mucho hecho. Yo quedo a vuestra disposición para cualquier consulta y de nuevo, de verdad que agradezco mucho la paciencia y la atención a estas horas y al final de esta jornada tan intensa. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Maite, como siempre brillante y muy interesante y muy útil tu ponencia. Bueno, si alguien quiere hacer una pregunta o una observación o comentario, que hable ahora o calle hasta mañana. Pues la pregunta mañana, que habrá otro más. O que calle hasta mañana. Sí.
Balzac contra Hungría. Sí, sí, si lo miráis, B-A-L... Sí, es Balzac contra Hungría, ¿vale? Sí. Yo quería agradeceros la dada, especialmente Charo, y bueno, y de todos los que habéis participado. Me surgen dudas y como tenemos fiscales disponibles para entendernos, voy a aprovechar. Bueno, vale, solo una cosa rápida. Disponible estoy para todo. Laura lo sabe, Charo también lo sabe. En fin, que tengo mi correo, mi despacho y todo, porque es verdad que como hay muchas cifras sumergidas en delitos de odio, intento estar fácil de acceder para que se pueda presentar la denuncia. En fin, vaya. Nosotros vamos Ujú. no de un acto, sino de un sentimiento. Y entonces hay conductas que se pueden tipificar en distintos tipos. Que tenemos el 510, con una vocación de llamada al grupo, aunque también nos incluye a personas particulares con un marco penológico brutal, o sea, importante, pero sin medidas del 57, sin protección específica para casos en que pueda coincidir la víctima, no un grupo, una víctima con otro delito, por ejemplo, que te digo yo, un delito del 173, por ejemplo, que sí hay una circunstancia que me permitiría a mí en un momento dado, o cuando requiera la denuncia de la persona perjudicada, que pedir esas medidas del 57 apartado primero, que con un marco de pena privativa de libertad más o menos. Entonces, ¿cómo se resuelve eso concursalmente hablando? Concurso real, ¿cómo aplicamos el artículo 8? Y si lo aplicamos... ¿Digo la verdad o digo lo políticamente correcto? Vale. Que estás ante un jurado. Vamos a ver. Es que no, es que nosotros llevamos mucho tiempo diciendo que en delitos de odio lo que hacía falta... A ver, el delito contra la dignidad ha estado siempre en el 173, pero yo en 20 años no lo había apreciado nunca, ¿vale? Bueno, porque en general antes teníamos las vejaciones injustas, entonces si a uno le decíamos lo de mierda, pues decía vejaciones injustas, un delito de falta y ya está. Cuando se destipificaron, pues si uno decía, oiga, que me han dicho muere de miedo, decía, ah, como está destipificado, y nadie caía, que estaba desde, yo desde que estudié la carrera, que podíamos haberlo llevado por un delito contra la dignidad moral, que es verdad que exige que la lesión a la dignidad sea grave, pero por supuesto que hay contextos que explicados y bien investigados salen. La Fiscalía de Odio, y en concreto Miguel Ángel, que es el número uno, muy por delante del resto de los demás, no ahora que sea fiscal de sala, desde mucho antes, la Fiscalía de Odio venía diciendo, y usted, queremos un tipo específico para este tipo de cosas, por una lesión de la dignidad por motivos discriminatorios. Y el legislador dijo, ah, vale, te lo damos. Pero en vez de ponerlo el legislador en el 173.4, ¿vale? Punto 1, tipo genérico. Punto 2, bueno, es que el 2 y el 3. Punto 4, cuando se haga por tal, pues la pena será tal, que sería lo normal. Me lo meten en el 510 con los tipos de discurso de odio, que son cosas totalmente distintas, aunque lógicamente tengan todos un nexo en común, y como muy bien dice el compañero, sin posibilidad de pedir medidas de protección de la víctima. Entonces, claro, ¿qué pasa? El concurso es un concurso en principio de normas, con lo que o acusas por uno o acusas por el otro. No puedes hablar ni de concurso ideal, ni de concurso medial, ni de concurso real. Uno u otro. Por un lado, el específico es el 510, porque es el que está hecho para esto. Pero por otro lado, el que más protege a la víctima es el 173. A partir de ahí, pues en abril que tuvimos la jornada de discursos de odio, de delitos de odio, los 50 fiscales de España, pues tuvimos media hora viendo a ver qué hacíamos, porque tiene... Sí. Prohibir a la persona que maneje en su cuenta de YouTube. Bueno, sí, pero eso ya se arregló porque ya dijo, hay una sentencia que dice que YouTube es lugar de comisión del delito y que por tanto se puede prohibir a uno acercarse. Sí, pero bueno, que ese es el menor de los problemas porque siempre podemos cerrar las páginas o podemos... lo que sí podemos hacer, o lo que sí encontramos como solución mientras vemos, mientras el legislador lo pone en su sitio, es... Bueno, cuando las penas se vayan a suspender, que va a ocurrir con cierta frecuencia, porque puede quedarse una pena de 2 años, porque tal, vamos a poner como condición para la suspensión, que ahí sí tenemos todo el catálogo que nos dé la gana, como condición para la suspensión, la prohibición de acercarse. Esa es la solución práctica mejor que hemos encontrado, ¿vale? Pero ya digo que no es ideal porque efectivamente tiene ese problema.
Jolín, nos ha pillado, pensamos que nadie se iba a dar cuenta de que estaba en el artículo donde no era, es un problema grande que tenemos. De hecho, estamos calificando ya para que quede claro con el 163 en concurso de normas con el 510, un poco para dejarlo ahí y puntualmente incluso pues solo por el 163, a veces que realmente sería para algunas cosas más operativo. 163 con la agravante y ya puedes poner la pena de prisión. En principio, mientras Miguel Ángel no diga otra cosa, yo lo estoy dejando plasmado y estoy yendo por el 510. En algún caso en el que la persona, que no esté claro la motivación discriminatoria, pero sí haya... Yo estoy apreciando el 163 que antes no lo apreciaba, por ejemplo, porque había una sentencia de Madrid que le pasó eso. Un señor que tiene un negocio y el señor es nigeriano. Y el de arriba está todo el día machacándole porque hace ruido y le molesta el ruido, pero el negocio está perfecto, no, o sea, cumple toda la normativa. Pero el de arriba está dando con un palo todas las noches, tirando heces de su perro a la gente que está tomándose la Coca-Cola, le está destrozando el negocio, y así un día y otro y otro. Entonces se llevó por delito de odio porque el chico era nigeriano y también le decía por negro, por no sé qué. Cuando se investigó, dijo la audiencia, y creo que con razón, mire, es que a usted no le están machacando por ser nigeriano, es porque le molesta el bar. Ahora le están machacando, luego es un delito contra la identidad. Entonces ahí se llevó el 173. Entonces yo en algunos casos en los que la motivación es mixta y no tengo claro si lo fundamental es la discriminación, pero a esa persona la están machacando sin que haya justificación para ello, estoy llevando el 163 y me estoy dejando el agravante para un poco... Bueno, vamos a... ¿Alguna pregunta, comentario, observación o algo así? ¿No? Bueno, yo sí tengo, lo siento, que ya que está aquí. Mira, el tema, lo que, vamos, supongo, bueno, es un comentario, cuando llevamos por ejemplo, un tema de discurso de odio, que es a través de las redes sociales, es decir, tema de ciberodio, y a través de Twitter o X, ¿no? Ahora, y no saben, o sea, y a lo mejor la persona está en el extranjero, ¿no? Eso, o sea, o para averiguar, no, porque están en el extranjero, no, para averiguar quién es. Porque muchos te dicen, yo cuando he ido a muchas jornadas de estas, y entonces la policía te dice, no, pero tú pide que la brigada de delitos informáticos, pero es que al final la brigada de delitos informáticos, según mi experiencia, lo que hace es que le pregunta a Twitter o a X, y X te dice que hagas una comisión, tienes que hacer una comisión rogatoria porque X tiene la sede en Inglaterra, y eso tarda un montón. Vale, tengo una buena noticia y una mala. ¿Cuál quieres primero? Me da igual, me da igual. Vale, bueno, la mala es que efectivamente es muy complicado, hay que hacerlo por comisión rogatoria y eso puede tardar entre mucho y muchísimo. Pero buenas tengo dos. Vale. La primera, que muchas veces yo lo he hecho como particular, tú le dices a Twitter que eso es un comentario discriminatorio y te lo quita enseguida. O sea, no pillaremos al malo, pero por lo menos el comentario lo quitamos. Y luego que sí que hay una dirección, no sé si lo dio Miguel Ángel, un protocolo contra el discurso en línea que lleva la Fiscalía con la Sociedad de Prestación de Servicios Digitales, con Google, con Microsoft, con una serie de entidades que sí que permite la retirada de contenidos discriminatorios en línea de una forma súper ágil a través de una dirección de correo que es un punto de contacto que justo es la Fiscalía, ¿vale? Que si no lo tienes te lo doy. Sí, La Fiscalía es de todas, sí, aunque en este acuerdo, que fue un protocolo que se firmó, que también está el Consejo en el Poder Judicial, pero justo la Fiscalía, fiscal.es, la que tiene la retirada de contenido. ¿Pero eso es del acuerdo ese que hubo en el 2016? No, creo que es más reciente, me suena que es del pero vaya, no te lo digo de memoria, me equivocaré. Porque es que es horrible, porque yo he tenido un tema de ciberodio de esto y hemos tardado muchísimo y al final... Pues, yo te daré la dirección porque yo creo que algo podemos conseguir. Sí, y luego, bueno, pues el tema que cuando hay pues discurso de odio en las redes, también o sea, es importante, supongo que, o sea, la cantidad de gente que hace comentarios a esa, o sea, que reacciona a esa publicación. Y en un momento dado ese comentario también puede constituir un discurso de odio. Nos sirven mucho los comentarios para ver la eficacia lesiva del discurso y también en un momento dado, si uno ya se explaya, pues también puede ser. Es que el tema ese que tú dices del Fernán Calamita yo la primera vez lo vi en la tele, ¿no? Pero es que la segunda vez
resulta que yo tengo mucha relación con una entidad LGTBI, bueno, es de familia LGTBI de Murcia, que se llama Fagalén, y entonces a través de Fagalén me llamaron por teléfono y me dijeron, mira, ¿qué ha pasado esto? Lo de esas chicas, dicen que estas chicas son socias de nuestra asociación y se han encontrado con que este individuo, que está mal de la cabeza, porque es que no tiene otro nombre, ha puesto un tuit diciendo, tus madres que no, era, que no se habían divorciado ni nada, era todo mentira, que tus madres, que me he enterado que te han abandonado, que te han abandonado en los Y servicios el tiempo sociales. me ha dado la razón. Eso Y, sí, y y te han el dejado en tiempo- servicios y te sociales. han dejado en servicios sociales y el tiempo me da la razón. Mm. Bueno, pues las pobres chicas estaban fatal, porque imaginaros, y además la hija ya tenía 16 años, con lo cual podía leer todo aquello, ¿no? Porque la primera vez que pasó, la chica era muy pequeñita, pero la segunda tenía 16 años y entonces estaban agobiadas. Y entonces lo que hicimos, le redacté la denuncia y aporté todos los comentarios de Twitter que habían salido. Al final el tío, pues lo condenaron porque es que ni siquiera se presentó al juicio. O sea, fue un poco. Por eso también es muy bueno, si tenéis un caso así, presentar todos los comentarios de Twitter o de X o de Facebook o lo que sea, porque eso va a demostrar el impacto que ha tenido ese discurso de odio sobre la gente, ¿no? Que hace más peligroso todavía ese discurso, ¿no? Bueno, ya. ¿Hay alguna sí? Ahí había una palabra, ya la última. Para ayer, Bueno, pues es que yo, bueno, luego la. Bueno, eso lo iba a contar mañana, pero bueno, ya te lo dije. Es que así mañana os cuento cómo va a funcionar y todo, ¿vale? Y así mañana venís, porque os quedáis con la intriga, si no, luego mañana no viene la gente. Si hago spoiler, ya. eh,
sobre esto, y yo creo que, bueno, si me equivoco tú me dices, pero hay una sentencia muy interesante que además está en español. Yo no sé si os acordáis del caso de las Pussy Riot, ¿eh? El grupo este punky de chicas que para protestar contra la política de Putin, en una misa ortodoxa se fueron al altar y empezaron a tocar con su escafandro, con sus pasamontañas de colorines, las detuvieron, las metieron en la cárcel, las condenaron a 5 años de prisión, que cumplieron 2. Ellas se recurrieron a todo y acabaron en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que les dio la razón y condenó a Rusia, y ahí se marcan también esos ítems para ver dónde llega el límite entre la libertad, lo que hay que examinar, ¿no? Para ver dónde está el límite. Y esa sentencia está en internet y está en español. Si ponéis, porque lo acabo de hacer yo la tengo grabada, pero lo acabo de buscar yo en Google, es muy fácil. Ponéis sentencia Pussy Riot y os sale en español. Y ahí tenéis mucha información sobre los límites, de dónde llega la libertad de expresión y empieza el discurso de odio y todo eso. Pero yo creo que no me equivoco, el Tribunal Supremo ha dicho que cuando tengamos dudas entre si estamos en un discurso de odio o en el ejercicio de la libertad de expresión, siempre tiene que primar el favor libertatis, es decir, la libertad de expresión, porque la libertad de expresión en un sistema democrático, o sea, es lo que nos distingue de un sistema autoritario, ¿no? Entonces, siempre, cuando hay dudas, siempre se tira para la libertad de expresión, aunque nos parezca la cosa desagradable. Y bueno, y ya, pues, muchísimas gracias Maite, por tu maravillosa exposición, y muchas gracias a todas las personas que estáis aquí por vuestro interés y vuestra sensibilidad, y mañana nos vemos.